Bienvenidos a Historias sin Vueltas, el podcast donde analizamos la historia argentina sin rodeos. Hoy hablaremos de un periodo complejo, la Revolución Argentina, entre 1966 y 1973, y cómo la sociedad post-peronista vivió una crisis que marcaría el rumbo del país. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente electo, Arturo Illia, dando inicio a lo que se conoció como la Revolución Argentina. Este golpe no solo buscaba reemplazar un gobierno, pretendía reorganizar completamente la sociedad, redefinir la economía y consolidar un nuevo orden político. Pero como veremos, los resultados fueron muy distintos a los planes iniciales. El contexto previo es clave. Tras la proscripción del peronismo en 1955, Argentina vivió décadas de inestabilidad política. La clase burguesa estaba fragmentada y temía perder influencia ante un movimiento obrero movilizado. El gobierno de Illia, con políticas que limitaban el poder económico de empresas estadounidenses y un manejo tibio de conflictos laborales, despertó la desconfianza de los sectores militares y empresarios. En medio de esto, los medios presentaron a Juan Carlos Onganía como la figura fuerte, necesaria para restaurar el orden. Así, el golpe militar contó con el apoyo de la Iglesia, sectores del peronismo y de la Central Obrera, aunque su verdadero sostén fue la burguesía concentrada y el capital transnacional. Una de las primeras medidas del régimen fue implementar reformas económicas con un claro objetivo: favorecer al capital industrial extranjero. Se devaluó la moneda, se eliminaron restricciones a empresas extranjeras y se restringieron los derechos sindicales. Mientras tanto, la represión se extendió a trabajadores, estudiantes y universidades. La autonomía universitaria fue eliminada y la censura se instaló como herramienta de control social. Pero la represión no logró apagar el descontento. El Cordobazo, en mayo de 1969, fue un punto de inflexión. Córdoba, la segunda ciudad industrial del país, albergaba una clase trabajadora organizada y un movimiento estudiantil activo. La movilización obrera y estudiantil logró paralizar la ciudad, mostrar el descontento general y poner en evidencia la crisis de autoridad del régimen. Los líderes como Agustín Tosco y Elpidio Torres emergieron como referentes del nuevo activismo sindical. La respuesta del gobierno fue insuficiente. Surgieron nuevas organizaciones sindicales y armadas, la CGTA y el clasismo en fábricas como Fiat y más tarde grupos guerrilleros como los Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas, inspiradas por la Revolución Cubana y el contexto de rebeliones globales. Estos grupos entendieron la lucha armada como el único camino para enfrentar al régimen y generar cambios estructurales en la sociedad. En paralelo, la Iglesia también experimentó cambios. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo impulsó una opción preferencial por los pobres, legitimando la resistencia social y la denuncia de injusticias, contribuyendo a un clima de radicalización en la sociedad. A nivel político, el régimen de Onganía se deterioró rápidamente. La economía mostraba estancamiento. Las Fuerzas Armadas estaban divididas y la represión no lograba contener la movilización popular. Tras varios intentos de gobiernos interinos, llegó Alejandro Lanusse, quien propuso un gran acuerdo nacional. Intentó negociar con Perón
devolviendo simbólicamente el cadáver de Evita y buscando su apoyo. Pero la presión social y la persistente influencia del peronismo terminaron por definir la salida, el regreso de Perón en 1972 y la victoria de su candidato, Héctor J. Cámpora, en 1973. En conclusión, la Revolución Argentina fue un intento de la burguesía y del capital transnacional de reorganizar el país bajo un régimen autoritario. Sin embargo, la represión solo fortaleció la resistencia social y evidenció la crisis de hegemonía de la clase dominante. La movilización de trabajadores, estudiantes y sectores populares mostró que la violencia engendra violencia y que las estructuras sociales no pueden ser remodeladas sin participación y consenso. El desenlace de esta historia abrió un camino complejo, la lucha entre proyectos revolucionarios y la violencia estatal marcaría los años siguientes, preparando el terreno para la historia que muchos conocemos y que todavía deja lecciones sobre el poder, la sociedad y la democracia. Gracias por escuchar Historias sin Vueltas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos recorriendo los hitos que modelaron nuestro país, siempre sin rodeos.